Perfecto. Bueno, buenas noches a todos de nuevo y bienvenidos a la novena clase de nuestro curso, en la cual vamos a estar estudiando el octavo mandamiento, su significado. También vamos a ver cómo uno puede enseñarlo usando las preguntas y los versículos del catecismo a sus grupos. Vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Señor Dios, en este mandamiento nos enseñas que el buen nombre que nos has dado es una gran bendición. Que nos ayudes por amor a ti a cuidar nuestro nombre, nuestra reputación y también la reputación de todos los demás. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces escogimos una historia de Mateo 26 para la historia que nos va a captar la atención para este mandamiento. Vayan pensando un poco en la conexión entre la historia y el mandamiento que vamos a estudiar también. ¿Alguien quiere? Ay, perdón. Y para repasar esta primera parte de la clase, pido que ustedes tomen el papel de estudiantes en sus grupos sembradores. Si tienen preguntas de seminaristas, eso lo podemos tocar después de la lección. Pero aquí la primera parte, la lección tal y como lo pueden enseñar a sus grupos. Vamos a comenzar con esta historia. Entonces, ¿alguien puede leer los versículos en la pantalla? Yo Amén. puedo. Adelante, Diosnel. Hermano Benjamín, parece que habló también. ¿Puede anotar? Por favor, hermano Diosnel. Por favor, hermano Diosnel. Hazlo tú. Bendiciones. Adelante, Diosnel. Gracias, pastor. Mateo, capítulo 26, versículos 57 a 68. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio de sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales Hola, ¿cómo estás? sacerdotes Sí, justamente y los te había escrito ancianos porque y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días, reedificarlo. Muy Amén. bien, muy bien. Y Jesús había dicho algo semejante a eso, ¿verdad? Pero estaba hablando de su cuerpo, estaba hablando de su resurrección, que él iba a destruir el templo y volver a levantarlo en 3 días. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, ¿quién quiere leer? ¿Puedo? Sí, Zoilo, adelante. Ya. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Excelente, muchas gracias. Y lo demás. ¿Alguien puede leerlo? Si quiere yo, pastor. Adelante, Javier, gracias. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más?
necesidades tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ok. Gracias, gracias. Entonces, vamos a usar estas dos preguntas para ver la conexión entre esta historia, Jesús ante el concilio, el Sanedrín, y el mandamiento que vamos a estudiar, el octavo mandamiento. Primero, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado vemos en la historia misma que nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas? El falso testimonio, pastor. Mm, excelente. Sí, ¿dónde viste falso testimonio de usted en la historia? Diosnel, Y no lo le que escuché. acusaba a él, pastor. Ah, ok, sí. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. Querían condenarle a la muerte. Así que buscaban a testigos falsos. A lo mejor los contrataban para poder mentir contra Jesús. Tenemos otro falso testimonio acá. Cuando el sumo sacerdote dice, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Había blasfemado Jesús? Para nada. No, para No. nada. Estaban mintiendo. Porque, ¿puedo? Perdón. Sí, Benjamín. Gracias. Versículo 64, palabra de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Él estaba diciendo la verdad, pero no se refería a lo que decían los otros testigos falsos. Okay. Sí, No, él es el Hijo de Dios. Entonces, estaba diciendo la verdad. Pero el sumo sacerdote levantó esa carga falsa contra él. Blasfemo, blasfemo. Okay. Y ahí vemos nuestro pecado también, ¿verdad? Tal vez no hemos estado en un concilio, una corte, mintiendo, pero sí hemos mentido fuera de la corte. A veces hemos dicho cosas que no son ciertas sobre otras personas para dañar su reputación. Ahora, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Pastor, no sé Sí, si Javier. pueda. Bueno, antes también había comentado una hermana, iba a comentar, pero ya no se escuchó su voz. Lisbeth iba a comentar. Sí. Ah, sí, solo, perdón, buenas noches, profesora Abraham y hermanos Buenas también. noches. Sí, bueno, había la mentira, ¿no? Y justamente como usted dijo, la blasfema. Entonces vemos eso, ¿no? Pero también veo el amor de Dios en esta historia cuando le preguntan, dinos, ¿tú eres el Mesías? En el versículo 63 y 64, y Jesús le dice, tú has dicho. Entonces estaba muy claro ahí que era el Hijo de Dios el que había sido anunciado para la salvación de nuestros pecados. Amén. Muchas gracias, Lisbeth. Ahora, Javier quería compartir. Sí, pastor. Bueno, creo que veo el amor de Dios en esta historia en que pasó por alto, ¿verdad?
la mentira de lo que lo estaban acusando realmente. Él quedó callado y no entró en controversia, sino Jesús sabía su misión, a dónde iba realmente, ¿no? Sí. Veo el amor de Dios que él cumplió, ¿verdad? Para ir a la cruz a pagar por los pecados de la humanidad. Veo mucho amor realmente, sabiendo que lo estaban blasfemando, sabiendo que estaban hablando mentiras de él, sabiendo que estaban pues difamándolo realmente. ¿Puedo, Sí, profe? sufrió todo eso para nosotros y nuestra salvación. ¿Algo que agregar, Benjamín? Amén, gracias. Versículo 63. Yo veo el amor de Dios en el 63 y en el 67. Mas Jesús callaba. ¿Okay? Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que no digas si tú eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y en el 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Y él no reaccionó. Sí, gracias. Gracias. Entonces, más de lo que sufrió Jesús para podernos salvar. Yo veo también el amor y una conexión con el octavo mandamiento en estas palabras. Mas Jesús callaba. Ah, el octavo mandamiento sí nos da no solo el derecho, sino el deber de proteger nuestra propia reputación, ¿verdad? Pero Jesús protegía su reputación en una forma diferente. Los testigos falsos se estaban contradiciendo, entonces él guardó silencio. Era obvio que su testimonio era falso. No se defendió a sí mismo para poder ir a la cruz y salvarnos a nosotros todos, ¿verdad? Entonces, vemos el amor de Jesús en eso también, como bien dijo, no entró en pleito con ellos ni en debate, simplemente sabía que esta era la voluntad de Dios, sabía que lo iban a condenar a la muerte, pero estaba dispuesto a sufrir eso nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. Muy bien, ok. Entonces leemos juntos el octavo mandamiento. El octavo mandamiento protege el don de un buen nombre, una buena reputación. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Falso testimonio. ¿Qué significa esto? Debemos temer Debemos y temer amar y a amar a Dios, Dios, de modo que no de modo que no mintamos mintamos contra contra nuestro nuestro prójimo, prójimo, ni lo ni lo traicionemos, ni traicionemos, lo ni lo difamemos, difamemos, sino que le sino que lo defendamos, defendemos, hablemos bien hablemos de bien él de él y y tomemos tomemos sus sus palabras palabras y y acciones sus en el hechos mejor en el mejor sentido sentido. posible. Muy bien. Ok. Vamos a estudiar el significado de este mandamiento viendo unos versículos bíblicos que hablan del tema. La primera pregunta para considerar esta noche es, ¿por qué es tan importante un don divino de un buen nombre? Aquí vamos a leer Proverbios 22, versículo 1. ¿Alguien puede leer ese versículo? Lisbeth, por favor. Proverbios 22:1. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama vale más que la plata y el oro. Ok. Según este proverbio, entonces, si pudieras escoger entre $1,000,000 y una buena reputación, Dios te dice, debes escoger la buena reputación. ¿Por qué? ¿Por qué es de tanto valor un buen nombre, una buena reputación? ¿Por qué valen más que oro, plata? Piensa.
Sí, Benjamín, ¿por qué es de más valor que muchas riquezas? Bueno, voy a simplemente dar un ejemplo de manera humana, ¿no? En el evento que tengas muchísimo dinero, pero mal habido en unas condiciones no correctas, ¿cómo lo vas a disfrutar? Ok, Es simple. Una millonada, pues, ni digamos $1.000.000 que en pesos colombianos, eso es una cosa enorme. ¿Qué vas a hacer tú con ese dinero aquí? No puedes movilizarlo legalmente. Inclusive peligras que te maten por robarte. ok. Entonces, un buen nombre es llegar, yo soy honesto, quiero ganarme un dinero trabajando. Y que tú que no, yo no. Me gusta ser honesto en mi trabajo y responsable. Y el dinero que me gane lo voy a disfrutar. Es muy simple. Pues todo en Bien. gloria a Dios por la enseñanza de Cristo. En resumen, entonces, tener un buen nombre te ayuda a tener una vida feliz. Es mejor Exacto. que sufrir el oprobio y los malos comentarios de todos, ¿verdad? Y el dinero no te puede comprar esa felicidad. Ok, Correcto. gracias. ¿Alguien más? ¿Por qué es de más valor un buen nombre que muchas riquezas? Pastor, Sí, Javier. bueno, si me permite, recuerdo Noé, porque dice que él era justo en todas y perfecto en sus generaciones. Entonces era una persona de buen nombre ante Dios. Pero si vemos a Job igual, entonces, creo que vale más el buen nombre realmente, ¿no? Ujú. Sí, sí, muy de acuerdo. Se puede usar un ejemplo para mostrar la veracidad de este proverbio. Vamos a imaginar dos hombres. Los dos son millonarios, pero en un solo día los dos pierden su trabajo, su casa, todo su dinero. Ahora están en problemas. Uno de los hombres tiene la reputación de ser estafador, desconfiable, perezoso. El otro hombre tiene la reputación de ser fiel, honesto, muy trabajador. ¿Cuál de los dos tendrá una buena vida después de eso? El de buen nombre. Probablemente el de buen nombre, ¿verdad? Porque podrá encontrar trabajo fácil, tendrá amigos confiables que le van a ayudar también. Fácil podría volver a recuperar, porque no tiene buen nombre. Difícil, ¿verdad? Nadie lo va a contratar. No tiene amigos de confianza que le van a apoyar en una situación así. Otra forma en que uno puede pensar esto es que si uno pierde una cantidad de dinero, es fácil de trabajar y recuperarla. Sí, cuesta un poco de trabajo, pero dentro de poco tiempo uno puede volver a recuperarlo. Cuando uno pierde su buen nombre, puede tardar años o toda una vida tratando de recuperarla. Solo tienen que pensar en las estrellas de Hollywood, las estrellas del cine que salen con escándalos, ¿verdad? Y rara vez esas estrellas pueden escapar esa mala reputación. De ahí y adelante queda grabada en el internet, en la tele, lo que hicieron, y todos piensan de ese escándalo cuando piensan en esa estrella. Difícil es recuperar un buen nombre. Es otra forma de ilustrar qué tan precioso una buena reputación es. Eduardo, por favor. Pastor, no sabe cuánto me duele hablar de este tema, porque yo creo que puedo ejemplificar mi vida personal acá, sin el afán de hablar demasiado. Un hombre que enfrenta 4 procesos penales y como médico sabe lo que es vivir en carne propia o que es ser difamado, pisoteado y marginado por la sociedad. Pero también puedo decir
lo que Cristo hizo fue no pensar en su reputación. Él podría, como usted bien dijo, defenderse y decir, no, yo soy verdaderamente. Él en ningún momento dijo que no era. Más bien afirmó la verdad de que era Dios, de que realmente su mundo y su reino no era de este planeta, pero él se preocupó con el propósito de Dios, que era la salvación que él tenía en relación a nosotros, y puso eso en primer plan, más allá de su poderío, de su reinado. Y eso es lo que también veo en una situación mundana. Cuando nosotros dependemos de Dios y no dependemos de la reputación del mundo, que es una reputación codiciosa, es una reputación de vanidades, entonces realmente estamos bien. Cuando dependemos, como los de Hollywood, de una reputación mundana, de aparentar, de tener, de decir que en este mundo quien tiene dinero, que tiene un buen auto, quien tiene una buena casa, entonces ese es próspero, ese es bendecido por Dios. Eso es una grave, grave equivocación. En estos 10 años que enfrento mis procesos, en estos 10 años, hermanos queridos, nunca ha faltado el pan en mi casa. Gloria a Jesús. Nunca han faltado la bendición y la salud de mis hijos. Gracias a Jesús. Eso muestra que la reputación del mundo no vale nada. Lo que vale es lo que Dios piensa de nosotros y lo que Cristo piensa de nosotros, y Él nos da en su santa misericordia, aunque no merezcamos, el pan de cada día y esa bendición. Entonces, al contrario de que muchos piensan que la reputación es algo muy importante, para mí no es así. Es la reputación que Cristo nos da, lo que Cristo nos brinda, y no hay cosa más maravillosa. Y les digo personalmente, en 10 años de repudio, de puertas cerradas, de sentencias de 7 y 8 años de cárceles apeladas, estoy de pie gracias a la misericordia del Señor Jesucristo. Y el ejemplo de él fue justamente eso. Siguió su propósito hasta el final, un propósito de muerte, un propósito de sacrificio, despojándose de todas sus cosas. ¿Por qué? Porque para él era más importante la reputación que él tenía con el Padre, el Dios Todopoderoso, que la reputación que el mundo nos da. Eso quería contar, pastor querido. Usted puede utilizar su propio ejemplo para enseñar esto a su grupo sembrador. Solo una cosa que voy a estar de desacuerdo, o sea, un buen nombre sí es algo precioso, la Biblia lo dice, entonces debemos considerarlo así, pero su ejemplo muestra que no es lo más precioso. Lo más precioso Mi hermano pastor, una preguntita. son las promesas de Mi hermano. Dios. A ver, me permite terminar, ¿ok? Entonces puede tomar su preguntita. Sí, lo más precioso son las promesas de Dios. Entonces, si un cristiano, por alguna razón, llega a perder su reputación, Dios no ha renegado sus promesas. Él va a proveer nuestras necesidades con o sin reputación. Podemos depender de Dios y su amor. Y como usted dijo, la santidad que nos ha dado Cristo. Eso es lo más importante. Ok, parece que estamos haciendo una pausa en la enseñanza. Entonces, Suelo, ¿cuál es su pregunta? Aquí estoy confundido, mi hermano pastor, acerca de la pregunta. Eso, ¿cómo se llama? Del proteger, ¿cómo se llama el nombre? Que dice, va, ¿cómo se llama en la primera? En la otra que está puesta en la pantalla dice, ¿por qué es tan importante el don divino de un buen nombre? Entonces, no me coincide el versículo con la pregunta abajo. Abajo sería, ¿cómo se llama? Sí, yo modifiqué. Modificó, bueno. Sí, yo cambié un poco Bueno, porque citaron bajo la pregunta la explicación anterior. estaba bien. La explicación del buen nombre conectado con el octavo mandamiento. Ok, sí, como maestro yo reservo el derecho de modificar lo que está en sus catecismos. Obviamente no la enseñanza, la verdad no lo voy a cambiar, pero orden, cosas así. Bueno, gracias, mi hermano. Sí. Saluda nomás. Igualmente, Suelo, gracias. Ok, entonces, ¿cómo podríamos poner la respuesta aquí? ¿Por qué es tan importante el don divino de un buen nombre? En sus propias palabras. Porque nos abre las puertas de la verdad en nuestras vidas, que es el camino de Cristo. Y es una gran bendición. No escuché esa primera parte, Benjamín.
porque nos abre la puerta de la verdad, siendo una gran bendición de Cristo y es beneficioso para nuestras vidas. ¿Ok? Es de gran beneficio para nuestras vidas, abre puertas. Muy bien, podemos poner eso. Es de gran beneficio en nuestras vidas y abre puertas. Yo creo que en el catecismo está que de un buen hombre depende el respeto, el honor, la confianza que otras personas nos tienen. Entonces pueden incluir pensamientos así también, pero la idea es que es una gran bendición y queremos preservar. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a brincar a la tabla, la gráfica que tienen en el catecismo y utilizar versículos bíblicos bajo esta pregunta para poder enseñar qué prohíbe Dios y qué manda Dios con respecto a este mandamiento. El primer versículo hay dos cosas que Dios prohíbe en este versículo. ¿Alguien lo puede leer? No todos a la ¿Puedo vez. leerlo? Sí, por favor. Gracias. ¿Viste? Ok. Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Ok. Entonces, la primera cosa aquí es el testigo falso que prohíbe Dios en este versículo. Entonces, Perdón, repite la pregunta, por favor. ¿qué prohíbe Dios en este versículo? Lisbeth. Prohíbe que no demos falso testimonio, ni hablemos mentiras contra nuestro prójimo. Ok. Falso testimonio, pero también se incluyen ahí cualquier tipo de mentira. O sea, las dos cosas ahí son mentiras contra un prójimo que dañan su reputación, pero también cualquier otra mentira, ¿verdad? Se incluye en este versículo, el que habla mentiras. Muy bien. Vamos a continuar con otro versículo. Proverbios 11:13. ¿Alguien puede leer este versículo? Amén. ¿Puedo, pastor? Sí, Eduardo, adelante. El que anda con chismes revela el secreto. El de espíritu fiel lo guarda íntegro. Excelente. Ok. Aquí encontramos otras cosas que Dios prohíbe en este mandamiento. ¿Qué es un chisme? ¿Alguien sabe lo que es un chisme? ¿Lisbeth? Una información distorsionada, una información muchas veces mentirosa, sin fundamento real de las cosas, ¿no? Que difama. Ok, que difama. Sí, Lisbeth, por favor. Sí, bueno, un chisme también es considerado como contar, ¿no? Algo y modificarlo inclusive. Entonces, no guardas como tu conversación con la persona, sino que lo avisas a otra persona y modificado ya. Ok. ¿Podría ser modificado? Sí. Algo de la definición de un chisme que no se ha mencionado todavía. Sergio, ¿qué es un chisme? Chisme es hablar mal de otra persona. De hecho, el libro de Santiago nos da unas pautas en Santiago 4:1, en Santiago 4, versículo 1 al 17. Dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla también mal de la ley y lo juzga. Entonces, el chisme es hablar mal de un hermano, juzgarlo, e engañar y profirar su nombre. Ok. Y una cosa todavía que no se ha mencionado,
normalmente el chisme se hace detrás de la espalda de uno. O sea, no es difamar a su cara a la persona, es difamar con otra persona cuando la persona no está presente. Entonces, se podría incluir en chisme hablar mal de alguien detrás de su espalda. Y el chisme puede ser una mentira, pero también puede ser la verdad. No es tan importante si es mentira o verdad. La pregunta es, ¿hace daño a la reputación de la otra persona? ¿De dónde está protegiendo Dios un buen nombre aquí? Entonces, si yo cuento con alguien más una verdad sobre otro, ¿qué le daña a la reputación? Estoy chismeando, estoy pecando. Un ejemplo que les voy a dar para ilustrar esto. Estaba en mi ministerio como pastor. Y uno de los miembros de la iglesia dijo algo para ofender a otro miembro de la iglesia. Y, luego después, yo escuché a la ofendida contando con un amigo suyo lo que sucedió. Marina me dijo esto, tan cruel. Le llamé a mi oficina y le dije, Jessica, estabas chismeando. Y ella dijo, no, yo no estaba mintiendo, yo decía toda la verdad. Y yo le dije, ok, pero ahora, ¿qué va a pensar tu amigo de Marina? Va a pensar que es una persona cruel, que no es buena persona. Dañaste la reputación de Marina con esa otra persona. Y tenía que mostrarle que también contando una verdad como chisme, puede romper este mandamiento. Si daña la reputación de otro, estamos pecando. Entonces, ¿qué prohíbe Dios en este mandamiento? ¿Qué prohíbe Dios? Vamos a El agregar a la... chisme. Okay. El chisme. Muy bien. Y otra cosa aquí, se menciona guardando un secreto acá. Si no guardamos un secreto, entonces traicionamos la confianza de alguien. Se puede incluir aquí también traicionar. Cuando compartimos con otros lo que alguien nos compartió en confianza, en secreto. Muy bien, vamos a continuar. Guarden sus preguntas de seminaristas, sus comentarios de seminaristas para el final de esta porción de la clase, por favor. Vamos a continuar con otro versículo bíblico. No murmuréis los unos de los otros. Santiago 4:11. ¿Qué significa murmurar? Hipocresía. Murmurar no es hipocresía. Murmurar es, Eduardo. Murmurar es una expresión en bajo tono, normalmente que también difama a una persona cuando usted trata de que eso no sea tan público, pero lo hace muchas veces en la forma de, digamos, de un comentario en voz. Murmurar es hablar en tono bajo, la traducción, ¿no? Pero de reclamar o hablar mal de una persona, de alguna manera, tratando de eufemizar y disminuir la intensidad, pero sigue siendo una difamación. Sí, gracias. Yo no he investigado, pero creo que esta palabra es onomatopoética, así se dice. O sea que el sonido del murmurar es murmur, ¿verdad? Es hablar en tono bajo, ¿para qué? Para que no se escuche lo que se dijo. ¿Para qué? Si estás hablando mal de alguien. Quejar sería un sinónimo también aquí. Así que la Biblia prohíbe cualquier hablar mal de otros, cualquier dañar la reputación de otros con el octavo mandamiento. Podemos poner aquí
igual. La Biblia prohíbe dañar nombre de otros en cualquier forma. Ok. Ahora vamos a ver unos versículos que nos enseñan sobre qué quiere Dios que hagamos según el octavo mandamiento. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Aquí tenemos una historia bíblica y ustedes pueden resumirlo. Saúl era el rey en Israel, pero Dios ya había escogido a David como el que iba a seguirle a Saúl como rey. Cuando sucedió eso, Saúl empezó a sospechar a David. Pensó mal de David. Pensó que le iba a traicionar y robar el trono. Pero su hijo Jonatán era muy, muy buen amigo con David. Y cuando su padre, Saúl, el rey, empezó a decir, David es un hombre malo, me va a quitar el reino, Jonatán le defendió a David. No, no es cierto. Nunca ha hecho nada contra ti, dijo Jonatán. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos según este versículo? Igual Pastor, que con... Sí, está bien. defender el nombre de el prójimo. Excelente. Defender a personas. O sea, cuando alguien más está difamándolos, nosotros defendemos su buena reputación. Excelente. Siguiente Perdón, versículo. profesor. Perdón, una pausa. ¿Se podría decir no murmurar? Sí, se podría, o sea, cualquier cosa prohibida se podría poner no frente a eso y ponerlo bajo el sí también. Sí, como para ser más sutil, porque en algunas regiones ese tipo de afirmaciones, pues la gente se incomoda, ¿no? Por lo menos Sí, aquí en Popayán suele suceder y hay que tener mucha cautela. Pastor. ok, pero sí, o sea, no murmurar es una cosa, ¿verdad? No decir nada. Pero aquí vemos que lo que Dios quiere que hagamos es decir algo, es defender. O sea, decimos algo, defendemos la buena reputación de nosotros. Muy bien. Eduardo tiene pregunta. ¿Es para seminaristas? ¿Debemos esperar o...? No, es que sobre ese mismo tema, porque yo digo defender, y en temas de defender, o sea... Perdón, no se escucha el hermano Eduardo, perdón. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Yo le ¿Me escucha, escucho. pastor? Audio bajo, pero le escucho. El tema es defender, porque cuando salimos a defender, quizás también podemos caer en un error. Si es de repente una situación real, yo creo que el pecado está en el acto de murmurar, el pecado está en el acto de difamar. Entonces yo digo, tal vez esté equivocado, la cosa es parar la murmuración, es decir, mira, por favor no haga eso, no es correcto hablar mal de una persona, o bien tenga usted su versión de los fatos, esté correcto o equivocado. Mi concepción cristiana es no aceptar el murmurio, no aceptar el falso testimonio. Lo que pasa es que al defender asumimos una postura intercesora. Y esa postura intercesora solo creo que Dios tenga esa potestad porque Él conoce la verdad de los fatos y de la realidad. Entonces eso quería preguntar, porque cuando hablamos defender, defender es una cosa y stop out, o sea, pare el chisme, o sea, parar el chisme, parar el murmurio es otra cosa. Eso quería que me aclare, pastor, por favor. Claro, sí. Y si sus estudiantes en sus grupos hacen una pregunta así, podemos volver al tema central de este mandamiento, ¿verdad? El tema central es defender el buen nombre de algo. Utilizamos el ejemplo de nuevo de Saúl. Saúl estaba difamando a David con su hijo, con sus cortesanos. Estaba diciendo que era traicionero. Si Jonatán hubiera dicho, deje de murmurar contra David, ¿se habría recuperado su buen nombre, David?
tal vez todos seguirían pensando, no, David es traicionero. Y entonces para proteger su buen nombre, necesitamos defender la reputación de otros. Necesitamos hacer más que solo callarnos o callar a otros con sus chismes. Necesitamos defender a alguien cuando son difamados. Gracias, pastor. Sí. Bueno, otro ejemplo con una historia bíblica. Jesús, al comienzo de su ministerio, estaba llamando a sus primeros discípulos. Uno de ellos era Felipe. Y cuando Felipe creyó que Jesús es el Mesías, él se fue con su amigo Natanael. Y él dijo a Natanael, hemos encontrado el Mesías, Jesús de Nazaret. Y Natanael dijo, Nazaret, ¿puede algo bueno salir de ahí? Felipe dijo, ven a ver. Y Natanael le acompañó. Al llegar a Jesús, lo primero que Jesús dijo sobre Natanael es, este es un israelita verdadero en quien no hay engaño. Piensen en eso. Bien podría haber dicho Jesús de Natanael, este es el que duda el testimonio de su hermano y pregunta si algo bueno puede salir de mi pueblo. Pero no habló mal de Natanael. Habló bien Hablando bien. de Natanael. Habló bien de él. Entonces, ¿qué es otra cosa que Dios quiere que hagamos según este mandamiento? Tal vez es tan fácil la respuesta. Hablar bien, ¿no? Hablar bien, es claro, hay que defender. Eso quedó claro para mí. Hablar bien de otros. Y para ejemplo, una ilustración para esto y luego pueden hacer unas preguntas. Ustedes han visto esta frase, ¿verdad? ¿Han escuchado esta frase? Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Precisamente para allá iba mi comentario, profesor. Si yo no conozco a una persona y me preguntan cómo es, yo no tengo nada que decir. Es más fácil decir no lo sé. Es que es tan sencillo decir no lo sé. Bueno, si no conoce a una persona, tal vez tiene que decir la verdad, ¿no? No lo Por conozco, no lo supuesto, sé. por supuesto. Sí. Pero en cuanto a Evidentemente. personas que conocemos, yo voy a cambiar esta frase. Porque según lo que aprendimos, Dios quiere que hablemos bien y defendamos a otros. Entonces, de verdad, esta frase debe decir diferente. Si no tienes nada bueno que decir, piensa en algo bueno que decir. Si no tienes nada bueno que decir, piensa más y encuentra algo bueno que decir. Dios quiere que defendamos y hablemos bien de otros. Un ejemplo sería si estás en el trabajo y todos los compañeros de trabajo están hablando mal de su jefe. Y bien puede ser que su jefe no es buena persona. En ese caso, defenderle sería pensar en algo bueno, decir sobre él. Y es difícil eso, pero Dios quiere que hablemos bien de otros y defendamos. O sea, no solo decir, déjenme hablar mal del jefe. También trata de pensar en algo bueno sobre él. Él llega todos los días en el horario correcto. Es muy bueno. Ok. Bien, vamos a continuar entonces. Un versículo más sobre qué quiere Dios que hagamos en este mandamiento. ¿Alguien puede leer Proverbios 10:12? Amén. Adelante, Proverbios decano. capítulo 10, versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Ok. Amar a alguien nos lleva a cubrir sus faltas.
¿Qué significa eso? ¿Cómo cubrimos las faltas de otros en amor? Eduardo. El perdón, yo creo que es una herramienta muy fuerte. El amor es una herramienta muy fuerte. Y sabes, ¿por qué, pastor? Y pido perdón, pastor, a este tema, porque justo ese tema es un tema que a mí me toca a fondo, me toca muy adolorido por lo que estoy viviendo. Pero no soy el punto principal acá, el punto principal es Cristo. El tema es que cuando tratamos de defender a una persona y hablar bien de una persona, digo, y muy bien, me encantó entender eso, simplemente no frenar el chisme, no frenar el murmurio, es hacer lo que Dios hace por nosotros. Nosotros tenemos pecados asquerosos, no merecemos nada, merecemos la muerte y el infierno, y mismo así Dios intercede no buscando en nosotros, ¿no? A través de su sacrificio en Cristo Jesús, o sea, siempre tratando lo mejor para nosotros. Entonces yo creo que el ejemplo de Cristo es eso, ¿no? Definitivamente perdonar, amar independientemente de las circunstancias. Y es tan duro hacer eso, es tan fácil hacer mal, es tan fácil hacer el daño, es más rápido, no necesita pensar mucho, pero hacer el bien realmente uno necesita estar empapado de Cristo, de su sana palabra. Gracias, pastor. Amén, amén. Sí, entonces un sentido de cubrir las faltas de otro es no volverlos a tomar en cuenta, o sea, perdonar sus faltas. Yo creo que en relación con este mandamiento hay otro sentido. No vamos tampoco a sacarlos y hablar con otros sobre esas faltas. No vamos a hablar mal, usar sus faltas para hablar mal. Y aquí cabe también cubrir las faltas en nuestras mismas mentes. O sea, recuerden, este mandamiento protege la reputación que nos gusta. Y eso incluso queremos protegerla en nuestras propias mentes. Aquí cabe lo que Martín Lutero dijo en su significado, que tomemos las palabras y las acciones de otros en el mejor sentido posible. En el mejor sentido posible. Nuestra naturaleza pecaminosa quiere pensar lo peor de todos. Por ejemplo, si alguien en tu trabajo te critica, ¿verdad? Hiciste esto mal, no se debe hacer así, debemos cambiarlo y hacerlo de otra forma. ¿Qué piensa nuestra naturaleza pecaminosa? Él solo quiere que luzca mejor que yo con el jefe, o qué arrogante, ¿quién es él para corregirme a mí? No, según el 8º mandamiento, vamos a tomar sus palabras en el mejor sentido posible. No lo hizo para criticarme, lo hizo para mejorar. Quiere que tenga éxito en el trabajo. Entonces yo acepto su crítica con respeto, con amor. Tomar palabras y acciones en el mejor sentido posible es cubrir faltas también. Tal vez haya una falta, pero yo prefiero en amor pensar lo mejor de lo que él hizo. Y así cubrir la falta en mi propia mente. Proteger su reputación en mi propia mente. Entonces eso se puede agregar a la lista de sí. Tomar palabras, acciones en el mejor sentido posible. Okay. Entonces, vamos a una pregunta más. Y luego usamos la Seminarista, ley. me espero a la más rato. Me espero cuando finalice la clase, profe. Perdón. Está bien, tendrán su oportunidad después de finalizar la clase. Ok, un versículo más. ¿Qué quiere Dios que hagamos cuando sabemos sobre un pecado de otra persona? Pues ya aprendimos que no debemos ir y contar a los demás sobre el pecado. ¿Qué es lo que Dios sí quiere que hagamos? Mateo 18:15. ¿Alguien puede leer ese versículo?
Sí, pastor. Javier, por favor. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo ve y repréndelo estando tú y él solos. Y si no te oye, has ganado. Y si te oye, perdón, si te oye, has ganado a tu hermano. Mateo 18:15. Muy bien. Entonces, si vemos a un hermano en la fe pecar, Dios sí quiere que hablemos sobre ese pecado, pero no con todos los demás. ¿Con quién? Llevarlo al arrepentimiento. Con el hermano mismo, para llamarle al arrepentimiento. Así mostramos amor con decir la verdad con ese hermano, pero también mostramos amor con hacerlo a solas, estando tú y él solos. Así guardamos la reputación de otros también, ¿verdad? Y hay ciertos casos cuando la Biblia misma indica que para el bien de otros es necesario compartirlo con más que una persona al principio. Por ejemplo, cuando Pedro empezó a pasar tiempo solo con los gentiles y los judíos y no los gentiles, Pablo le reprendió frente a todos. ¿Por qué? Porque ese pecado afectó a todos. Era uno que se trataba del ministerio del evangelio, almas estaban en riesgo, entonces lo enfrentó públicamente para no dañar espiritualmente a otros. También hay casos cuando uno está trabajando con otros en amistad y será necesario tal vez para transparencia en las relaciones compartir con más que una persona, pero no para dañar la reputación, ¿verdad? Es siempre un amor para el bien de la persona. Bueno, entonces ya tenemos esa respuesta y podemos ponerlo acá. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué quiere Dios que hagamos? Si vemos a otro pecando, Dios quiere que le llamemos al arrepentimiento en privado. ¿Okay? Ahora sí, es el momento de usar la ley como un espejo. Y aquí pueden otra vez guiar a sus estudiantes a usar el gráfico y evaluar sus vidas, ¿verdad? ¿Alguna vez han chismeado? ¿Alguna vez se han cansado? ¿No han defendido la reputación de otro? ¿Alguna vez hablaron mal de una persona? ¿Alguna vez mintieron? Ayudarles a ver que hemos pecado contra este mandamiento y merecemos por eso el castigo de Dios. Pero luego pueden compartir el evangelio. Y en este mandamiento recomiendo que compartan la verdad, que Jesús nos salvó primero con guardar perfectamente el octavo mandamiento en nuestro lugar. ¿Pueden pensar ejemplos de Jesús guardando el octavo mandamiento? Mencioné uno, habló bien de Natanael. ¿Pueden pensar en otros? Pastor, ¿Sí, Eduardo? yo recuerdo uno que nos hace llorar cada vez que vemos y leemos. Padre, ellos no saben lo que hacen. O sea, conociendo a tan profundidad nuestros pecados y basuras, seguía intercediendo por nosotros en la cruz del Calvario. Ok. No habló mal ni de los que estaban crucificando. Él habló bien de ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí. Excelente ejemplo. Muchas gracias. Otro ejemplo de Jesús guardando este mandamiento. Cuando lo atacaron en el capítulo mencionado, que él dijo, tú lo has dicho. Ok. Ok. No hablo mal de los que estaban difamándolo. Así. Él simplemente dijo la verdad.
Bien, otro ejemplo de Jesús guardando este mandamiento perfecto. ¿Qué tal? ¿Pueden pensar en un ejemplo cuando Jesús defendió a alguien? ¿Defendió su buena reputación? En el caso de Pedro, ¿Cuándo hizo eso con Pedro? él le dijo, no digas porque hoy me negarás 3 veces. Ahí ya lo estaba defendiendo. Y Pedro después lo negó 3 veces. Pero aún Bueno, así, yo diría que más bien estaba advirtiendo, así que defendiendo. Eduardo, Sí, pastor, ese ejemplo de quien no tiene pecado, que tire la primera piedra, y María Magdalena. ok, con la mujer encontrado en el adulterio, ok, defendió a la mujer, sí. Yo estaba pensando en otra mujer que ungió los pies de Jesús. Y ¿qué dijo Judas? Qué desperdicia, ¿verdad? El dinero para ese perfume podría haberse vendido y el dinero dado a los pobres. Judas estaba difamando su acción entre todos, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús? No digas eso. Siempre tendrán los pobres, pero a mí no siempre me tendrán. Ella lo hizo para prepararme para mi enterramiento. O sea, habló bien de ella, defendió a la mujer, lo hizo en amor por mí. Así que no la difamó. Otro ejemplo sería con María y Marta. Vimos esa historia con el tercer mandamiento, ¿verdad? Marta estaba en un sentido difamando a María, ¿verdad? Jesús, diga a mi hermano, mi hermana, que trabaje. O sea, ella es perezosa, está sentada, dejándome a mí hacer todo. Y Jesús defendió la reputación de María. Le dijo a Marta que ella estaba equivocada, que María había escogido mejor. Entonces, pueden pensar en ejemplos como esos de Jesús guardando este mandamiento y luego explicar por qué es importante eso. No solamente nos da un ejemplo Jesús aquí, Él es nuestro sustituto. Él obedeció perfectamente y ahora por medio de la fe, su récord de obediencia perfecta, Dios nos la da a nosotros. Dios nos mira a nosotros por medio de la fe en Cristo, como si hubiéramos guardado este mandamiento y todos los otros perfectamente, toda nuestra vida, todo por causa de Jesús. amén. Luego tenemos su obediencia pasiva. Romanos 5, 8 y 10. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. De amor, ¿verdad? No era nada bueno en nosotros. Éramos pecadores, éramos enemigos de Dios y aún así Dios nos amó. Aún así, Cristo murió por nosotros y ahora por la fe en Él somos perdonados y reconciliados con Dios. Bien, yo recomiendo entonces una actividad de consolidar semejante a la actividad que hicimos al final del otro mandamiento. Unas situaciones en la vida real en que miembros de sus grupos de estudiantes podrían encontrarse, específicamente algunos de estos pensando en jóvenes, ¿verdad? Pero ahora esta va a ser como contestamos la pregunta, ¿cómo sirve el octavo mandamiento como guía? Movidos por el perdón y la salvación que tenemos en Cristo, queremos guardar este mandamiento por amor a Él. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo en las siguientes situaciones? A ver, hay 6 situaciones. Yo creo que son 7 estudiantes. Voy a llamar al azar para contestar. Vamos a comenzar con Javier. Javier,
¿Cómo puede guardar el octavo mandamiento en esta situación? Un compañero de trabajo queja contigo sobre su jefe. Javier, ¿me escucha? Sí, cosas positivas de mi bien, ¿no? Porque cuando alguien viene, pues quiere desahogarse, decirte, pues, lo malo que le está yendo con otra persona, pues, se puede escuchar pero también hablar cosas positivas del jefe, ¿no? Ok. Sí, bueno, si está hablando mal del jefe, normalmente quejarse de alguien es hablar mal de él. ¿Debemos escuchar? Bueno, por lo regular decir, no creo que sea conveniente hablar de una persona que no está, ¿verdad? ¿Ah? Ok, sí, Mm. sí. Y de hecho, o sea, debemos parar la conversación y decir, yo no voy a hablar mal del jefe detrás de su espalda. Si tienes quejas con él, debes hablar con él. Sí sería una Sí. buena forma de corregir a la otra persona. Hasta podríamos defender si queremos decir algo bueno sobre el jefe. Sí, hay una Sí. línea fina, ¿verdad, Javier? Porque yo entiendo su punto de vista que a veces cuando uno habla de sus dificultades, no es para difamar a la otra persona, es para recibir ayuda, consuelo de alguien. Pero aun cuando como cristianos estamos haciendo eso, debemos hacer todo lo posible a guardar la reputación de otros, de no hablar mal de ellos. Ujú. ¿Qué iba a decir, Javier? Perdón, me corté. No, está bien, está bien. ¿Ok? Sí, en todo este ejercicio podemos seguir volviendo al grano. Queremos proteger la reputación de otros. Muy bien, sigue Benjamín. Benjamín, ¿cómo puede guardar el octavo mandamiento en el siguiente caso? Un vecino se acerca a ti susurrando. ¿Oíste lo que Juan hizo anoche? En mi respuesta sería, hablemos con Juan para que nos cuente él mismo. Me gusta esa respuesta. Muy buena respuesta. Ok. Sí, aquí no sabemos necesariamente si lo que la persona va a decir es bueno o malo, pero hay algunos indicadores que va a ser malo. Susurrando, ¿verdad? ¿Por qué está susurrando? Si no tiene, no tiene miedo de que se escuche, sería algo bueno. Pero lo que se podría contestar muy bien, vamos a hablar con Juan sobre eso, o se podría decir, ¿va a ser algo bueno que me vas a contar? Porque si no, si es algo malo que le va a dañar la reputación, no quiero escucharlo. Mejor que hables con Juan sobre eso. Sí, profe, eso sería una buena opción, pero reitero con la idiosincrasia de mi región, la tendencia es a hostigarlo a uno y ese tipo de cosas, que tú no, o sea, por lo general el demonio es así, ¿no? Entonces considero que hay que ser muy sutil y en amor a Cristo, y tener mucha tranquilidad para no alimentar lo que el demonio que se nos viene enfrente, ¿no? Entonces pienso que en ese aspecto es complicado, porque ¿Ok? evidentemente si vienen con una intención de contar algo no es bueno. Simple, uy, ¿supiste lo que hice Juan anoche? Uy, qué bueno, llamémoslo y que nos cuente él o algo así, por ese ¿Está estilo. bien? Está bien, sí. Gracias. Al siguiente, Sergio. Sergio, sigue usted. Tus amigos están burlándose de otro compañero de clase. ¿Cómo puede guardar el octavo mandamiento? El octavo mandamiento. Hablar con ellos
y decirle en su cara que no se puede hacer eso, que está muy mal burlarse de otros compañeros. Y ahí viene lo que dice Mateo 5:44, amad, bendecid al que os piensa mal o habla mal de ustedes. Entonces Sí, la mejor manera de hablar con ellos es decirles las cosas como son. No sabemos qué problema puede tener, si puede tener algún problema físico o puede tener problemas con su familia. Y la mejor solución es hablar con ellos y decirle no. Si lo están molestando a ellos, también me voy al lado de ellos y también me molestan a mí. Ponerme del lado del más indefenso y ser valiente y ponerle los puntos sobre la I a los matones y que los que hacen bullying. ok. Voy a agregar algo a su buena respuesta, porque estoy de acuerdo con lo dicho, 100%. Pero una cosa que podríamos agregar es, si ellos están menospreciando a esta persona, diciendo malas cosas sobre esta persona, después de pararles y decir esto no está bien, defender a la persona, decir algo bueno sobre la persona. Ok, muy bien, gracias. Siguiente, hermano Zoilo, por favor. ¿Cómo puede guardar el octavo mandamiento en esta situación? Bien. Te encuentras con otro miembro de la iglesia en la calle y piensas que podría estar borracho. A ver. ¿Sueño? Sería guardar el testimonio y se podría, ¿cómo se llama? Sí, se podría, ¿cómo se llama? No hablar, ¿cómo se llama? Falso testimonio de la iglesia de los hermanos y podría uno, ¿cómo se llama? Porque estaría, si se pone a hablar con mal de la otra persona, estamos pecando contra el octavo mandamiento del nombre. Entonces ahí tendríamos que, ¿cómo se llama? Tratar de hacerle que está mal, entonces para que él también recapacite y deje de estar, como se llama, dando falso testimonio. Ok, gracias. Sí, entonces no vamos a ir a contar a otros sobre esto. Sí vamos a hablar con la persona misma sobre esto. Yo agregaría un paso, o sea, aquí dice, piensas que podría estar borracho. O sea, estás notando que su lenguaje es un poco fuera de lo normal, está hablando lento y como trabalenguas sobre unas palabras. Entonces, piensa que podría estar borracho. Primer paso va a ser tomar sus acciones y palabras en el mejor sentido posible. No vas a brincar a la conclusión, está borracho, tiene que ser. Primero vas a decir, podría haber otra explicación aquí. Tal vez tomó un medicamento por accidente, tomó demasiado y por eso está hablando así. Primero vamos a guardar su reputación en nuestra misma mente, ¿verdad? Pero luego, puesto que la borrachera es un pecado, por amor tenemos que preguntarle a él sobre eso, ¿verdad? Tal vez podríamos decir, hermano, noto que estás hablando lento y trabando unas palabras, ¿está todo bien? ¿Has tomado algo? Y ahí darle la oportunidad de confesar si es que haya pecado. Y a solos, no para guardar su reputación con otros también. Ok, vamos entonces al siguiente. Lisbeth Guamán nos puede ayudar. Por un descuido causaste un accidente, pero tu seguro no pagará si saben que fue tu culpa. ¿Cómo puedes guardar el octavo mandamiento en ese caso? A ver. Ok, para guardar el octavo mandamiento hablábamos también acerca de la mentira, ¿no? Que no queremos mentir para justificar. En este caso, claro, por un descuido causa un accidente y mi seguro
no va a pagar, ¿no? Si es que fue mi culpa. Entonces, si quiero guardarlo en gratitud, pues no voy a inventar una mentira y para tratar de justificar y que el seguro pueda cubrir, ¿no? Entonces, creo que aquí entra mucho el tema de decir la verdad, hablar la verdad. Ujú. Aun si te cuesta miles de dólares. Sí, o sea, creería que sí, porque bueno, es un descuido mío. Entonces, si sabemos que causamos un accidente por descuido, eh, más bien decir lo que es y mirar la mejor opción, ¿no? Con el tema de las aseguradoras. Pero creo que decir la verdad, porque luego va a haber también más problemas, creería yo. Ujú. Sí, y en adición sería un pecado ocultar la verdad o decir una Sí, mentira para no perder dinero. Es un pecado, ¿verdad? Entonces, sí, sí. en este caso vamos a ser honestos y transparentes. Ok, bien, última situación. Y a ver, ¿quién nos queda? ¿Quién no ha contestado estas todas? Dios Nel. Un amigo dijo algo que te ofendió. Un amigo dijo algo que te ofendió. ¿Cómo puedes guardar el octavo mandamiento en ese caso? Sí, pastor. Yo, por ejemplo, en este caso ya tengo varias situaciones. Yo, por ejemplo, lo que me hablo más de mí, la ofensa es compañero de trabajo. La mayoría donde yo trabajo hace 4 a 5 años, yo siempre contaba que estoy estudiando la Biblia. Y antes de conocer Academia Cristo, yo siempre estudiaba la Biblia, siempre estudiaba y decía, alguna vez quiero hacer. Pero nuestra empresa, por ejemplo, te puso una regla. Entre compañeros de trabajo te prohíbe hablar de religiones, políticas, economía y todo eso. Bueno, porque a unos compañeros escondiéndote llamó al patrón. Acá hay un compañero que exige leer la Biblia. Yo, por ejemplo, me encanta, compañero, ¿usted le gusta leer la Biblia? A uno te dice sí. Y yo quiero que léeme este. Pero a la vuelta él llama, acá hay un personal que exige a la gente. Y te llega el patrón. Usted había sido, acá viene, mete tus religiones, tu exigencia, eso no tiene que ser así. Bueno, y usted está prohibido de estas cosas y hablar de estas cosas en un trabajo. Y este para mí, por ejemplo, me ofendió porque a mí antes de conocer, me quito de estudiar, a mí me encanta la gente que me enseña qué dice, pero más yo encuentro que es una rechaza esa idea que yo tengo. Y ahí es un falso testimonio contra mí también. Ok, ok. Gracias por compartir su experiencia. Sí, en el caso de que un amigo dice algo que nos ofende, lo primero que vamos a hacer es tomar sus palabras y acciones en el sentido posible. Tal vez no quiso ofenderme, solo se equivocó de palabras, ¿verdad? Pensarlo mejor de lo que sucedió. Pero luego podemos ir con ese amigo a solas, decir, mire, dijiste esto y eso me lastimó, me ofendió mucho. Esperar que el amigo diga lo siento mucho, si fuera intencional o no. Pero, ok, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles preguntas tienen sobre este mandamiento, amigo? Aquí termina la lección de los jóvenes para sus grupos. ¿Alguna pregunta quedó sobre este mandamiento? Benjamín, ¿cuál es su pregunta? Bueno, la fe. Para explicarme bien, tendría que, por ejemplo, hablar del sistema métrico decimal, que es una medida.
Eh, ¿Cómo medir la fe en un alumno? ¿En sus respuestas o en sus expresiones o en sus preguntas? ¿Cómo medir la fe en un alumno? Sí, sí, porque a veces las preguntas que me hacen, pues algunas veces las he considerado agresivas o con intención de ofender, pero al darle la respuesta bíblica me equivoco. Algunas preguntas que me han hecho las he sentido con necesidad. Las respuestas bíblicas dan su efecto. Formulo la pregunta de otra manera. ¿La fe tiene medida para el creyente? Bueno, hay ciertos versículos que hablan sobre, Jesús dice, por ejemplo, a los discípulos, gente de poca fe. También alaba la gran fe de personas. Pero no hay una forma en la cual podemos entrar o ver al corazón para medir su nivel de confianza en Jesús. Lo que necesitamos podemos ver los frutos de la fe, ¿verdad? Los frutos de la fe, que son las palabras y las acciones de uno. Pero aún así, la Biblia nos advierte contra juzgar a otros, ¿verdad? Entonces no queremos sentarnos todo el día pensando, él dijo algo mal ahí, tal vez tiene una fe débil. La Biblia quiere que tomemos las palabras y las acciones de todos en el mejor sentido posible. Así que en vez de preocuparnos sobre qué tanta fe tiene cada uno, busquemos fortalecer nuestra fe y la fe de ellos con la palabra. Amén, profesor, porque precisamente la pregunta la argumento por mí mismo, ¿no? Me faltó mencionar esa parte. A veces siento de fallecer, pero el Evangelio me fortalece. Entonces, digo, bueno, ¿cómo mantener la fortaleza, la medida? ¿Qué tanto debo leer el Evangelio? Estar con el Evangelio a todos lados. Me siento leerlo de inmediato o es suficiente por las mañanas, por las tardes. Y eso es en lo que Amén. argumento la pregunta. Pero su Ok. respuesta es muy clara. Bendiciones. Amén. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre el octavo mandamiento? Bueno, entonces para terminar, yo tengo una pregunta para ustedes y es otra pregunta que esta. Esta fue la que planteé en el grupo de WhatsApp. Yo pensé en otra que tal vez sería mejor. Ya mencionamos cómo uno puede quebrantar este mandamiento con decir la verdad. Si esa verdad va a dañar la reputación de alguien. Entonces, compartir un secreto de otro que él compartió en confianza sería traicionarle y romper este mandamiento. Un chisme, sea verdadero o no, si es hablar mal de alguien más, daña la reputación. Y yo creo que es muy importante como sembradores esto, por dos razones. Primero, como líderes de grupos, queremos que la gente tenga confianza en ustedes, les comparta sus luchas, sus tentaciones, sus pecados en ocasiones, ¿verdad? Confesión privada. Entonces, cuando están sirviendo las necesidades espirituales de personas así, es de suma importancia guardar su confianza. Si se llega a saber que en una confesión privada un miembro te compartió algo y tú lo vas a compartir con otros, esa traición afecta tu ministerio. Ya la gente no te va a confiar con sus secretos, con sus tentaciones, con sus pecados. Es decir, ya no vas a poder servir espiritualmente como antes a personas de la misma forma, en el mismo nivel. Entonces, hay que guardar esa confianza cuando la gente viene y comparte lo que sea, problemas, luchas, pecados, tentaciones, hay que guardar su confianza, no hablar con otros sobre eso.
Otro punto aquí. Por experiencia personal, pastoreando una iglesia, he visto lo destructivo que es el chisme en una iglesia. Yo entré en esa iglesia y el grupo de hispanos estaba creciendo mucho. Estuvimos a 30 y luego 50, luego 70 personas viniendo cada domingo. ¿Y qué frenó el crecimiento? El chisme. Porque empezaron a hablar mal unos de otros. Luego estaban peleando. Y pues, ¿qué visitante quiere venir a un lugar donde los creyentes chismean y pelean? Entonces, el chisme, como dice el proverbio, el chisme separa a mejores amigos. También es una forma en la cual el diablo trabaja dentro de una iglesia para destruirla. Así que tengan cuidado con eso y con sus grupos recalquen eso, ¿verdad? Y si notan que alguien está chismeando, corregir en amor, ¿verdad? No podemos hablar de eso sin la presencia de la persona y con esa persona misma, algo así. Ok, la pregunta que sí quiero que me contesten. ¿Hay ciertas situaciones cuando mentir no es un pecado? No estoy de acuerdo con esa afirmación. No, para nada. Mentir es un pecado. Ok. ¿Alguien? Parece que dos personas dijeron no. Mentir siempre es un pecado. Ok. ¿Alguien más? ¿Puedo hacer una aclaración, profe? ¿Una aclaración? ¿Cómo? A ver, justo con el capítulo que estudiamos, Mateo 26, 57 al 68. En un segundo que se me perdió en mi celular. Porque Cristo le dijo, a ver, Mateo, qué pena, estoy tomando su tiempo. 26. Versículos 57 al 68. Aquí está. Dijo Jesús, tú lo has dicho. En el 63 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que no digas si eres tú Cristo, el Hijo de Dios. Jesús cayó, se quedó callado. ¿Sí? Él nunca mintió. Okay. Y en el adagio popular del pueblo, en Colombia decimos, el que calla otorga. Y eso es un error gravísimo. ¿Sí? Y el otro versículo, para poder sustentar mi versión, de que el mentir, o sea, el mentir es pecado total, porque estamos mintiendo. Ok, vamos Y a como escuchar si alguien más tiene opinión también. Estamos casi al final de la clase. ¿Qué mentiras piadosas entonces no existen? No existen. Ok, no existe. ok. Mentiras piadosas no existen. Entonces les voy a dar un ejemplo. Sí existen. Sí Sergio existen. dice que sí existen. Sí, sí, porque muchas veces tenemos que tratar de mentir para poder salvar a algún hermano. Por ejemplo, los mismos ejemplos que vimos. Tal vez si estaba borracho y tal vez si estaba pasando por algún problema y el hermano nos cuenta lo que estaba pasando, pero por favor no se lo contemos a nadie. O muchas veces vamos en visita de las casas de los hermanos y los demás no quiere que la congregación sepa que están teniendo dificultades, ya sea económicas o familiares. Y nosotros qué tenemos que hacer es guardar el secreto de confesión y no podemos andar divulgándolo. Y muchas veces caemos en la tentación y en las trampas de divulgar lo que nosotros estamos hablando.
Y de hecho, Eclesiastés 7:9 dice, no te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es propio de gente necia. Ni siquiera por enojo, por problemas que tengamos con el hermano que no haya contado el secreto, podemos divulgarlo, sino que tenemos que mantenerlo en secreto y guardarlo. Ok, sí, yo creo que ahí sería, hago una diferencia entre guardar el secreto y mentir, ¿verdad? Porque no vamos a compartir con otros, con nadie, lo que alguien nos compartió en confianza. No vamos a hablar mal de nadie tampoco. Pero eso no implica que estamos mintiendo. O sea, si alguien nos pregunta y es algo que no podemos decir, simplemente no decimos nada. No tenemos que, un ejemplo, ¿verdad? Um, este, um, Alguien viene y comparte una lucha personal conmigo y luego después otro viene y pregunta, fulano tal está luchando con esto. Entonces no voy a decir, yo no sé, puedes preguntarle a él. Porque eso sería mentir. Yo sí sé. Pero yo diría, debe hablar con él sobre eso, ¿verdad? Entonces no voy a mentir, pero sí voy a guardar el secreto, no voy a romper esa confianza. Estoy 100% de acuerdo con eso. Eduardo levantó su mano. ¿Qué tal? Sí, pastor, muy de acuerdo. Una cosa es muy distinto mentir, o sea, el término mentir es transversionar la verdad. Y transversionar la verdad es pecado, por cualquier lado que se vea, es pecado. Pero cuando uno trata de mantener una reputación de una persona, tampoco estás haciendo una omisión. Lo que estás haciendo es reservar el momento oportuno para poder solucionar las cosas de una manera cristiana en base a la sana doctrina. Vamos a solucionar eso cuando la persona, por ejemplo, en el tema del borracho, cuando esté sobrio, hablaremos, quizás con la congregación, el pastor podamos abordar, pero todo de una manera muy discreta, muy diplomática, como Cristo nos enseña, ¿no? Esta es la forma de actuar, no haciendo público la llamada de atención. A mentir, no, o sea, por ningún lado uno miente. O sea, por ejemplo, si yo le confieso a usted, pastor, que uno está hecho algo malo, pero o fato que usted sepa mi verdad, y alguien te pregunte, pero esa persona te está hablando de ese problema, mira, en algún momento oportuno vamos a solucionar el tema. O sea, no es mentir, es buscar la mejor manera de no difamarlo, no destrozar su reputación, y en Cristo tratar de aplastar ese problema con la sana doctrina. Eso es inteligencia. Eso es madurez, cosa que el hombre no hace, porque el hombre primero, yo te hablo mal, tú me hablas mal, yo te difamo, tú me difamas, yo te doy un puñete, tú me das dos. O sea, esa es la ley del mundo. Entonces, no hay esa concepción en la naturaleza humana de resolver las cosas y ver por el buen lado. Todo es, mejor piensa peor y te irá mejor. Es totalmente un concepto satánico que este mundo nos impone por la corrupción de la palabra de Dios, ¿no? Pero muy correcto decir que una cosa es no mentir y no pecar, y otra cosa es tratar de esperar el momento oportuno bajo la sana doctrina para solucionar el problema. Eso es muy distinto. Sí, de acuerdo. Gracias por compartir. Se nos acaba el tiempo, entonces simplemente les voy a dar una situación hipotética y me van a decir, ¿mentirías o no? Es noche en tu casa, tu familia está dormida, de repente alguien entra, lo escuchas, suena el alarma tal vez, logras esconder a tus hijos en un closet, un armario, y sales para defender a tu familia, pero tienen pistolas y están apuntando a tu cabeza. Dicen, ¿estás aquí solo? Vas a decir, no, mis hijos están en el armario, acabo de esconderlos. Hay tal vez un caso un Satanás poco va más Eso es muy difícil. extremista, profe, por favor. Bueno, les comparto una historia. Había un profesor en un seminario que tenía toda una clase sobre este tema. Y no es un seminario nuestro, es de otra denominación. Pero empezó la clase con una situación hipotética así.
Si tuvieras personas en tu casa y alguien quería matarlas y las estabas escondiendo y luego vienen buscando a esas personas, ¿vas a decirles la verdad para que maten a la gente o vas a mentir para salvar su vida? Y dejó que la clase discutiera, buscaran versículos bíblicos y al final de la clase, él les dijo, yo mentí. Luego contó su historia. Él pasó como alemán en Alemania durante el régimen nazi. Él escondió judíos debajo de su piso, su suelo, y vinieron buscándolos los nazis. Y él sabía que estaban matando a judíos y mintió. Dijo que no estaban allí. Sí es un poco extremista, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la conclusión que tenemos que tomar aquí? ¿Es la mentira siempre un pecado? Sí, la Biblia lo llama un pecado y no hay excepciones a lo que la Biblia dice. Pero en este mundo pecaminoso, a veces, y no sucede mucho, ¿okay? No usemos esto como excusa para mentir, pero a veces en este mundo nos encontramos en un lugar donde hay 2 mandamientos y no se puede guardar los 2 a la vez. El 5º mandamiento, proteger el don de la vida. El 8º mandamiento, no mentir. Si en ese caso, ¿verdad? Era ahí o entregarlos para que se murieran y así no proteger sus vidas, o mentir para salvar sus vidas o intentar de proteger sus vidas. Si nos encontramos en un caso así, Dios quiera que nunca, pero si nos encontramos en un caso así, ¿verdad? Tenemos que evaluar y ese profesor decidió, la vida es más importante, tengo que protegerla. Y luego hacemos lo que tenemos que hacer y pedimos perdón de Dios después. Y lo recibimos por medio de la fe. Pero bueno, vamos a terminar ahí con una bendición, ¿ok? El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. 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 Muy bien. Los que quieren despedirse ahora pueden, los que tienen más preguntas pueden quedarse un ratito después.